Violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. En este 16 de junio de 2020 estamos cumpliendo 337 años de nuestra relación religiosa y civil, íntimamente ligada con Nuestra Señora del Socorro, porque desde un primer momento de creación de nuestra identidad municipal formal hasta este momento estamos de alguna manera relacionados con Nuestra Señora del Socorro como concepto religioso, pero además de ahí se deriva el nombre civil de nuestra ciudad, Socorro. Empecemos diciendo lo siguiente: los conceptos de lo urbano y lo rural, de la ciudad y el campo, etcétera, etcétera, fue un concepto del producto de la historia de la humanidad, en términos generales. Hay dos momentos en la historia universal fundamentales. Uno, que la primera época de millones de años, nuestros primeros seres humanos estuvieron migrantes, estuvieron ambulantes, se desplazaban de un lugar a otro y compartieron con el común del resto de animales la tierra, el espacio, la comida, la fruta, etcétera, etcétera. Un segundo momento es aquel en el cual el hombre abandona ese espacio de nomadismo y se va a convertir en sedentario. Y en ese momento es cuando empieza a producir cultura. Porque al quedarse en un mismo lugar, aprende la agricultura, aprende, por supuesto, a formar un diálogo, una comunicación, un mensaje, una escritura, un concepto de Estado, etc. Y eso le va a permitir entonces empezar a formar ese concepto fundamental de lo que es la ciudad, lo que es la urbe. Estar unidos y no esparcidos por el resto del espacio físico. Entonces, ese fue un gran avance en la historia de la humanidad cuando, por razones de la experiencia acumulada, entonces aprendemos a separar lo urbano de lo rural, por supuesto, lo poblado del campo, la ciudad diferencia grande con lo rural, con el campo, etc. Con estos conceptos ya perfectamente elaborados es que llegan nuestros descubridores de América. Nuestro Cristóbal Colón en su primer viaje a nuestro continente, y para nuestros aborígenes fue uno de los conceptos que indudablemente chocaron con lo que era su experiencia. Me explico. Nuestros aborígenes no habían llegado a ese avance enorme de formación de ciudades, de pueblos. Nuestros aborígenes vivían en su espacio de campo, de finca, de hacienda, digámoslo así. Es decir, cuando un matrimonio se establecía, el cacique pertinente le asignaba un espacio sin propiedad privada, pero le asignaba un espacio
geográfico donde él podía hacer la agricultura, hacer trabajo, producir, etcétera, incluso para su comida y su alimentación de él y su familia, y además para pagar los impuestos que eran derivados del cacique, para el cacique. Eran formales los bohíos. Entonces, digamos que en términos muy generales, el proceso que se va a dar en nuestra América, al momento de la llegada de los españoles, se le considera como un preestado, es decir, no habíamos dado ese gran paso a la conformación formal de un Estado, como si lo traían los españoles, con todas sus tecnologías y con todos sus conceptos fundamentales de organización urbana. A partir de ese primero de los 4 viajes de Cristóbal Colón, se inician después de ello en la América Latina, específicamente en la América Española, los viajes de conquista al resto del continente. Y tenemos que hablar entonces, por ejemplo, para el caso de México, el caso de Hernán Cortés, que para 1519 es como el primero que inicia la conquista y por lo tanto se dan las fundaciones de ciudades en lo que es actualmente México. Otro personaje muy importante va a ser entonces igualmente el caso de Francisco Pizarro, el gran conquistador del Perú. Él también, al entrar hacia el continente, en su desarrollo y su proceso, va fundando ciudades. Digamos desde ya que hay lo siguiente: la fundación formal de una ciudad se hacía mediante un procedimiento en el cual el conquistador designaba un espacio geográfico y en él distribuía lo que era la plaza principal, igualmente asignaba los espacios para los templos de la religión católica, igualmente para las alcaldías, igualmente para, por supuesto, los españoles y demás, para los cabildos, en fin, se hacía un acto formal. Con eso, por ejemplo, se hizo seguramente en México, por supuesto en Perú y en nuestro país. En el caso de nuestro, aquí en Colombia, tenemos que decir unas 3 fechas fundamentales. El primero que hace una fundación en nuestro territorio se llamó Alonso de Ojeda, en el año 508, que fundó lo que se llamó en ese momento el pueblo de Santa María la Antigua del Darién. Ese fue el primer casco urbano sentado por los españoles aquí. Por supuesto fue destruido por los aborígenes cuando se sintieron extremadamente agredidos. Digamos 2 datos más. Para 1525 Rodrigo de Bastidas funda formalmente la ciudad de Santa Marta, el puerto de Santa Marta hoy, que es la ciudad más antigua de las fundadas en nuestro país, en Colombia. Para 1533 hay otro, Pedro Heredia, funda la ciudad de Cartagena de Indias. Y así, pues en ese orden de ideas fueron muchas las expediciones que a partir del litoral atlántico se fueron introduciendo hacia el interior de la Nueva Granada, de lo que va a ser luego la República de Colombia. Yo quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente. Para el año 538, parte de la ciudad de Santa Marta, nuestro conquistador más importante del interior de Colombia, que se llamó Gonzalo Jiménez de Quesada. Con él venían 3 personajes que van a tener relación con el interior de nuestro país: Gonzalo Suárez Rendón y, por supuesto, Martín Galeano. Se adentran por el río Magdalena, a la altura del río Pon, se aparta del río Magdalena e inicia entrando hacia el interior desconocido en ese momento para ellos, y Gonzalo Jiménez de Quesada con su expedición logra llegar al sitio que hoy se conoce como la ciudad de Vélez, aquí en nuestro departamento de Santander. Aprovecho para decir de una vez, Vélez es la ciudad española,
el pueblo español formalmente fundado, más antiguo, tal vez en el interior de la Nueva Granada y por supuesto en Santander. 13 de junio de 1539, Martín Galeano funda la ciudad de Vélez. En Vélez, en el sitio que va a ser luego llamado Vélez por Martín Galeano, Gonzalo Jiménez de Quesada divide su expedición, él sigue hacia Santa Fe para luego fundar la ciudad de Santa Fe y despacha hacia lo que es Tunja a Gonzalo Suárez Rendón, que va a fundar posteriormente la ciudad de Tunja. Acotemos de una vez, nuestro río Suárez recibe el nombre a raíz del apellido de este personaje. Parece que cuando fue a vadear el río Sayavita, para nuestros chipchas se llamaba río Sayavita, el caballo de Gonzalo Suárez Rendón casi se ahoga en ese río Sayavita. Y a partir de ese momento los españoles fueron llamando el río Suárez, y hoy, desde esos entonces, se llama como río Suárez. Vamos a hacer un primer paréntesis hasta aquí, porque con la fundación de Vélez, en 1539, se iniciaría lo pertinente hacia lo que es el departamento de Santander de hoy, ese descubrimiento, conquista y fundaciones de ciudades. El primer desplazamiento que hace Martín Galeano parte de Vélez en el año de 1540, parte de Vélez hacia el sur, vadeando todo el río Sayavita, río Suárez, y hace un primer recorrido por todos los cacicazgos que componían la familia chipcha, que obedecían al cacique Guanentá. Tenemos, por ejemplo, el caso de Yegael a Poima, por ejemplo, a Charalá, Chalalá, a Cuití, por supuesto, Butaregua, Bócore, etcétera, Ciscotá, etcétera, y pasa por donde nuestro cacique Chanchón. En todos los cacicazgos a donde iba llegando, atropella a nuestros aborígenes, asesina a muchos de ellos, le impone unas cargas, unos tributos, los obliga, y eso es lo que hace entonces que haya una posibilidad de que nuestro cacique Chanchón se haya sentido atacado, agredido. Tenemos que decir que entonces, a raíz de eso, para 1547, al poco tiempo, Martín Galeano hace una nueva presencia conquistadora sobre el territorio de los guanes y envía a Pedro de Ursúa, un personaje muy ingrato para la historia nuestra, concretamente, para hablar concreto, que se vino con un ejército formado por 80 infantes, unos 20 caballos militares, caballería, con perros, con safles, con armas de fuego, etc. Chanchón se siente atacado y convoca a todo su pueblo para defenderse. Esclarezcamos lo siguiente: en la primera ruta de Martín Galeano, nuestro principal cacique murió, el cacique Guanentá. Para no ser sometido, prefirió volar en los peñones del río Chicamocha. Se lanzó, porque no quería ser sometido. El concepto de independencia y libertad. Y Chanchón convocó a todos sus cacicazgos menores para que enfrentaran de una manera valerosa ese segundo intento. Por supuesto, para ese año, 1547, es que se va a presentar entonces cerca a la desembocadura de la quebrada 5000, que desde cuando eso se llama así, la masacre de esos famosos 5000 aborígenes guanes, que fue el bautismo por la independencia y la libertad que va a cubrirnos hasta el día de hoy. Para seguir con el tema, el triunfo de los españoles en esta batalla es lo que va a permitir entonces a los españoles fundar, y aclaremos de una vez,
en lo que es el territorio del municipio del Socorro, hubo 2 fundaciones de cascos urbanos. El primero, que se llamó el casco urbano de el pueblo aborigen de Chanchón. Y posteriormente, estando vigente también Chanchón, por supuesto, se funda el pueblo en el lugar que ocupa hoy la ciudad de Socorro. Digamos de la siguiente manera para aproximarnos entonces a esta situación. El pueblo indígena de Chanchón va a tener una vigencia más o menos prolongada, que la podemos datar hasta el 20 de junio de 1751, con una parroquia dada hacia la patrona Santa Lucía. Allí vivían unos ciudadanos, José de Archila y José Díaz Sarmiento, que conocieron en Santa Fe de Bogotá la advocación a Nuestra Señora del Socorro y se hicieron miembros de esa organización religiosa, y de allí trajeron por primera vez la imagen de Nuestra Señora del Socorro. Trataron de introducirla y cambiar a Santa Lucía y intronizar a la Señora del Socorro, pero resulta que ya en la parroquia estaba ya un concepto dentro del templo y demás, y no fue posible hacerlo. Por esta razón, entonces, es que se va a desprender entonces la situación de que estos 2 ciudadanos, el 16 de junio de 1683, José de Archila y José Díaz Sarmiento, donaron el terreno a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro para establecer un poblado en su nombre. Así pues, es que estamos afirmando que se está cumpliendo en el año 2020 337 años de la fundación de Nuestro Socorro como ciudad, y al cual Historiemos la Historia está dedicando precisamente el programa en estos momentos. Vamos a manera de epílogo de este programa a dedicar este momento para decir que hacemos una brevísima síntesis de la historia de la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, fundada precisamente hace muchos años y que actualmente se llama la Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro. ¿Cuáles han sido unos rasgos generales de su historia? En primer lugar, el 10 de abril de 1683, solicitaron, lo que los personajes que ya nombramos ahora, solicitaron a las autoridades religiosas y civiles de la época española la creación de una parroquia en honor a Nuestra Señora del Socorro. Están los documentos en este texto que se llama Fundación del Socorro, de Ramiro Gómez Rodríguez, y además de Horacio Rodríguez Plata, y muchos otros nombran lo mismo. Un segundo momento, el 16 de junio de 1683, es cuando donan los terrenos formalmente para la creación a la Virgen del Socorro, para la creación de la parroquia. Por eso es que se considera la fecha de fundación del Socorro en este momento, en este día. Otro dato interesante, el 27 de noviembre de 1691 se le otorgó por parte de las autoridades religiosas de esa época el título de Parroquia Nuestra Señora del Socorro. Digamos otra, el 25 de junio de 1704, importante este dato, el 25 de junio de 1704, se inició la construcción del primer templo a Nuestra Señora del Socorro.
que estuvo ubicado en el lugar que ocupa hoy nuestra Basílica Menor y que tuvo una duración hasta el 27 de noviembre de 1782, cuando formalmente se determinó la demolición de este primer templo para, por supuesto, al año siguiente dar origen a la construcción de este extraordinario templo que tenemos hoy vigente, único en Colombia, con características absolutamente importantes para el turismo nacional e internacional, etcétera, etcétera. Y entonces decimos que en 1873 se dio formal comienzo a la construcción de lo que hoy llamamos nuestra Basílica Señora del Socorro. El domingo 7 de junio de 2020, y aquí viene un dato muy importante con el cual historiemos la historia, nos queremos comprometer de la manera más formal, de la manera más sincera. Este domingo pasado, 7 de junio de 2020, nuestro periódico Vanguardia titula en la página 10A, dedica toda la página, de la siguiente manera: Basílica Menor de Nuestra Señora del Socorro, el monumento para salvar. El colosal templo de estilo romántico podría colapsar si las autoridades no se ponen de acuerdo con urgencia para comenzar su restauración. Desde hace ya bastantes años, bastante digo yo, 5, tal vez 10 años hacia atrás, creo no equivocarme, se viene presentando unas grietas, aparece ahí la foto y todos los socorranos la vemos, la conocemos, que están separando de una manera alarmante las torres delanteras de nuestro templo del contexto formal del templo, además de otras grietas que hay en otros ventanales. ¿Qué es lo que sucedió pues en ese momento de la construcción? Tal vez en 1873 no existía la tecnología de amarrar las construcciones civiles con el tema de antisísmico. Por supuesto, la tecnología de ese momento tal vez no se había dado para hacer esto. Por esa razón, y seguramente los entendidos, yo no soy arquitecto, pero los entendidos en el tema lo saben muy bien, debe haber algunas explicaciones por las cuales se han venido agrietando esa construcción de nuestro templo. Aquí hay un subtítulo que quiero rápidamente leer, dice algunos datos curiosos. En el edificio más grande, es el edificio más grande en piedra tallada de Colombia, con una mezcla de piedra barichara y mármol de Carrara, Italia. Es un inmueble declarado bien de interés cultural de la nación mediante la ley 1498 del 29 de diciembre de 2011. Creo que en un programa anterior, Historiemos, ya habíamos referido a esto, pero repitamos, la ley 1498 del año 2011. Invito a que las autoridades y todos los socorranos recurramos a esta norma porque allí parece que el Estado se compromete, porque al ser declarado monumento nacional, pues eso implica bien de interés cultural de la nación, eso implica un compromiso de parte del Estado, por supuesto de la nación, del departamento y del municipio, por supuesto de todos los socorranos. Y finalmente dice el subtítulo, dice, 11 socorranos perdieron la vida en la construcción de la basílica. Dan una información muy completa y entonces, ¿cuál es la posición formal de Historiemos la Historia de Paso Televisión? Invitar de la manera más cordial, con el diálogo, con la democracia, para que definitivamente en este momento se hace urgente la necesidad de que alguien asuma ese compromiso de restaurar ese templo, que nunca vaya a presentarse un temblor de tierra, un sismo,
de esos que vienen frecuentando en muchas partes de nuestra tierra y de nuestra Colombia y de América, que sería absolutamente fatal hoy aquí en nuestro Socorro. Que no quiero ser ave de mal agüero, pero imploramos a Nuestra Señora del Socorro que eso no suceda, porque necesitamos primero que todo que se haga y se inicie, se haga el proyecto de reconstrucción y se inicien las obras de reconstrucción cuanto antes para amarrar esas torres tal como están y conservarlas por siempre jamás nuestro hermoso templo a Nuestra Señora del Socorro, que es el atractivo fundamental para el turismo nacional e internacional en el tema religioso. Socorro tiene esas dos condiciones históricas. De una parte, nuestra relación formal con la historia de Colombia, de Santander por supuesto, y de Colombia, y por otra parte, nuestro ícono fundamental de la religión. Nos aproximamos precisamente a la celebración este 16 de junio, a la celebración que todos los años se hace de Nuestra Señora del Socorro. Invitamos a que ojalá estos planteamientos que humildemente hacemos desde Historiemos la Historia, e invito, y con esto termino, invito a que todos y cada uno de los socorranos tengamos un compromiso formal con esa restauración. Todos podemos aportar lo que sea, de grano en grano llena el estómago la gallina, de poco a poco se hacen grandes cosas. Por eso, tanto las autoridades como todos los socorranos debemos estar pendientes y dispuestos a hacer lo que sea de la mejor manera, de la mejor buena voluntad, por supuesto, respetando todas las creencias religiosas y demás que puedan tener con otras religiones, pero que en el caso de lo católico se requiere restaurar urgentemente nuestra Basílica Menor. Porque estamos hablando entonces del tema sobre la fundación del Socorro. Ojalá que a partir de este programa, cada vez que en el Socorro se celebre el día de la fundación del Socorro, cada 16 de junio de cada año, no se vuelva a olvidar nunca jamás que en este municipio de Socorro sobrevivió por más o menos 140 años un pequeño poblado que se llamó el poblado indígena de Chanchón, que sentó las raíces con la sangre de los 5.000 aborígenes guanes que murieron en la batalla de los 5.000. Vamos a grabar esta primera parte precisamente en el sitio donde históricamente se tiene determinado por algunas personas y por conocimiento que se tiene aquí en la vereda de Chanchón, el sitio donde fue este poblado. Nos encontramos grabando aquí este momento en la vía carreteable que de Socorro conduce hacia la vereda de Chanchón. Unos 4 kilómetros abajo del Socorro encontramos un ramal que al fondo se puede ver, que a unos 10 minutos a pie nos conduce a donde el padre Guillermo Suárez Díaz, muy inteligente, para no olvidarnos del poblado indígena de Chanchón, hace unos 25 años construyó una pequeña iglesia, una pequeña capilla, exactamente en el sitio donde por su investigación él entendió que debía construirse esa capilla, para no olvidarnos de la batalla de los 5.000, que está relacionada con la fundación del primer pueblo, casco urbano que hubo en el Socorro, que fue el poblado indígena de Chanchón. Ya para 1683, el 10 de junio, que se considera la fundación del Socorro, este pueblo ya llevaba muchos años de existencia. Entonces, es importante que no nos olvidemos de esta parte de la historia. Por eso estamos historiando la historia.
hizo en el Socorro la identificación, la señalización de los lugares históricos y culturales más importantes del Socorro. Un programa del Ministerio de Industria y Comercio con Fontur y por supuesto con la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Se trajo la identificación hasta aquí a la capilla de la vereda Chanchón. Textualmente dice la placa lo siguiente: Pueblo indígena de Chanchón, batalla de los 5000. Según el cronista Fray Pedro Simón, los aborígenes guanes eran altos, blancos y sus mujeres muy hermosas. El 21 de enero de 1540, el español Martín Galeano emprendió la conquista del territorio guane y al llegar a predio del cacique Chanchón, este lo recibió con desprecio y arrogancia. El maltrato del conquistador Galeano hizo que Chanchón reuniera a todos los caciques vecinos para defenderse. El comandante español Pedro de Ursúa, cumpliendo órdenes de Galeano con un ejército de 80 infantes y 20 de caballería, con armamento militar de última generación para esa época, se lanzó enfurecido contra los indígenas guanes armados únicamente con macanas. Por la diferencia de armamento y estrategia militar, murieron más de 5000 indígenas. Los vencedores españoles organizaron el primer pueblo al que denominaron Pueblo Indígena de Chanchón, que 200 años más tarde dejó de existir por una orden de la autoridad española. Cuando en el programa anterior hablamos de el por qué se llamaba Acueducto de la Quebrada 5000, habíamos hablado del espacio donde había sucedido la batalla de los 5000. En el fondo de esta toma se encuentra la Quebrada 5000 que baja, desciende de la parte alta de la Serranía de los Yariguíes o Serranía de los Cobardes y conecta con el río Suárez, que sigue el curso ancho aquí en la parte baja. En este espacio que se está observando aquí ocurrió la famosa batalla de los 5000. Insistamos que este es uno de los lugares más sagrados para la historia de Colombia, de Santander y por supuesto del Socorro, porque es que aquí se escribió la primera página. En esta llanura que se ve al fondo, se escribió la primera página de lucha por la libertad y la independencia, que es la característica que con ello nos dejó signados a todos los socorranos, a todos los que tenemos contacto con este pueblo, con esta ciudad del Socorro Santander. Nuestro orgullo grande entonces fue marcado por ese acontecimiento y que con toda certeza aquí a mis espaldas estaba construido el bohío del cacique Chanchón y por supuesto en toda esta llanura, esparcidos en sus fincas, en sus pequeños espacios, estaban pequeños bohíos para cada uno de los aborígenes guanes que habitaban en toda esta región. Con este acontecimiento de la muerte de los 5000 y el triunfo, un triunfo que no puede ser llamado como tal, porque no había equilibrio de poderes entre las huestes españolas y los aborígenes. Con ese baño en sangre se inició el primer poblado, el primer casco urbano que se fundó en el Socorro.
Por eso se afirma que unos años antes de haber pasado el Camino Real para dar origen a lo que es el Socorro hoy, ya estaba funcionando aquí un pueblo con todas las de la ley. Había una capilla, habían casas, habían autoridades españoles. Era un municipio de corte español. Ya vamos a complementar un poquito más esa idea. Socorro no puede olvidar nunca, y hay que tratar de reconstruir ese poblado indígena de Chanchón. Y por supuesto, aquí los vaquianos de la provincia, de la vereda aquí de Chanchón, saben identificar dónde estaba la tumba de nuestro cacique Chanchón, este extraordinario héroe de nuestra independencia. Socorro no puede olvidarse de sus raíces. Hay que reconstruir eso para la historia, para el turismo nacional e internacional que esperamos organizar hacia el futuro en el Socorro, porque se lo merece las futuras generaciones que vengan. Con ese triunfo de los españoles, Martín Galeano se dio el lujo de hacer la repartición de lo que se llamó las encomiendas. ¿Qué era la encomienda? Era un espacio geográfico habitado por un cacique junto con su pueblo, con los demás aborígenes que obedecían las órdenes de ese cacique. La legislación indiana decía que a quien se le asignara la encomienda, esos aborígenes tenían que pagarle unos impuestos por la enseñanza del idioma español, por la enseñanza de la religión católica, por unos derechos que allá ellos se consideraron que justificaban esos atropellos contra nuestros aborígenes. Ese fue el comienzo, entonces, del poblado indígena de Chanchón, porque además en la misma legislación indiana se decía que el encomendero debía vivir en su encomienda. Parece que Martín Galeano fue muy poco lo que vivió aquí, más bien atendió desde Vélez, pero dejaba a sus lugartenientes aquí que le hacía sus veces. En este documento tan importante, la provincia de los comuneros de Armando Martínez, que ya hablábamos, ediciones de la UIS, Armando Martínez habla de que en el territorio del municipio del Socorro se encontraban 3 encomiendas, aquí en la página 79. Se encontraban 3 encomiendas más importantes de cuantas se administraron en las vecindades de la actual cabecera municipal. Fueron las designadas por los nombres de Cacique Chanchón, esta que nos estamos refiriendo, la de Caraota y la de Majavita, que corresponden específicamente a su lugar geográfico, sería la vereda de Caraota, y Majavita por allí hacia la hacienda que hoy corresponde a la Universidad Libre. Estas 2 eran tal vez menores porque Martín Galeano, siendo el jefe de todos los españoles aquí, se reservó esta encomienda para él, para su usufructo. Por eso este cacique Chanchón nuestro de aquí, de este lugar que estoy pisando en este momento, fue para Martín Galeano muy importante y la reservó para su riqueza y para su apropiación de cosas. Se sabe que hubo otras encomiendas en la provincia comunera. No solamente fue esta. Este mismo autor habla de que estuvo aquí, pues por supuesto, en la página 28 de este documento, de este libro, pueblos indígenas de la provincia de los comuneros. Encontramos que hace un listado que empieza con Chanchón, precisamente acá. Sigue en Chitaraque, estaba la encomienda de Poima. En Oiva estaba la encomienda de Cuyamata, de Guayacá. En Puasaque, Chimaná, Puasaque, Nemeseque. En Pare, debe ser San José de Pare, estaba la encomienda de Lenguaruco, Suaita, San Coteo. Y en
Platanar, Simacota y Chima. Estas fueron las encomiendas que entonces desde un principio se fundaron. Creo que todas sobreviven. Está Oiba, está Chitaraque, está Suaita, está Pare, etc. La que desafortunadamente no existe en estos momentos es la de Chanchón. ¿Qué pasó con Chanchón? Entonces sobrevivió normalmente. Empezó la crisis del poblado de Chanchón cuando en el año de 1580 el virreinato construyó el camino real que conducía de Girón a Vélez. Ellos necesitaban unas vías, en aquella época, llamo yo hoy, de 4G, para sacar los productos que iban para España o que llegaban de España hacia acá, todas nuestras riquezas, etc. Ese camino real pasó por donde hoy está el Socorro. Más tarde ya vamos a ver allá en la segunda parte del programa donde se fundó Socorro. Desde ese momento se construyó un camino que conducía de ese camino real aquí a Chanchón. Se habla de las posadas en el camino real. ¿Qué es una posada? Era un lugar donde habían habitaciones de descanso para los arrieros que con sus mulas, sus caballos, sus cargas o a pie transitaban desde Girón, desde Socorro hasta Tunja, hasta Vélez, hasta Santa Fe de Bogotá, etc. La posada era un sitio que alojaba y permitía el descanso nocturno a quienes llegaban al sitio. Se construyeron posadas en el espacio que un caminante podía hacer desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde de ese día, lo que pudieran caminar. Allí se construía la siguiente posada y así sucesivamente. En el Socorro de hoy, el comienzo de nuestro Socorro de hoy fue precisamente como una posada para ese momento. El padre Isaías Ardila, el pueblo indígena, el pueblo de los Guanes, en la página 366 afirma lo siguiente: en el Archivo Nacional se encuentra el documento que fue como la definitiva acta de defunción de este antiquísimo pueblo y que reza así: en la parroquia Nuestra Señora del Socorro, a 3 de junio de 1751, el capitán don Diego Antonio Céspedes de Loyola, el alcalde y demás, ordenan trasladar la encomienda a Guane, y para ello se pase al pueblo de Chanchón y se convoquen los naturales de él, a quienes se les notificará este superior mandato para que dentro del término de 15 días se apropien y dispongan para ser conducidos al pueblo de Guane, de esta jurisdicción, por ser pueblo de derecho inmediato y de mayor número de indios. El documento continúa más adelante. ¿Qué se llevaron de aquí a Guane? Es la otra parte que vamos entonces a mirar en este documento. En Isaías Ardila, en la página 400, encontramos un pequeño espacio de su descripción para decir entonces qué se llevaron específicamente del poblado indígena de Chanchón para Guane.
Encargo muy importante correspondió al doctor Benavides acoger permanentemente a los últimos 13 indios que habían quedado en el extinguido pueblo de Chanchón y a quienes, como ya vimos en el acta de entrega de los mismos, agasajó mucho. También tuvo que recibir por medio del presbítero Nicolás Rodríguez Terán todas las alhajas de la iglesia de aquel curato, todo lo que había dentro de la iglesia, de las cuales no quedó allá ni una tablilla. Así le cupo la suerte de ver llegar a Guane la preciosa imagen de Santa Lucía, que era la patrona de Chanchón, y que desde ese entonces ha sido venerada en su hermoso santuario de esta parroquia. Así terminó el pueblo indígena de Chanchón. Nos encontramos entonces en este momento en el Parque de la Independencia del Socorro para hacer algún planteamiento muy corto sobre la fundación de Socorro en el sitio que ocupa hoy. Quiero mostrarles por primera vez, porque creo que este documento no lo conocen. Esta es la fotocopia del documento que se encuentra en el archivo histórico de la Casa de la Cultura, en el protocolo de la Notaría Primera, donde está el documento que es considerado como el acta de fundación del Socorro. Horacio Rodríguez Plata y el doctor Ramiro Gómez Rodríguez, en la historia de la fundación del Socorro, tomaron, y lo mismo Isaías Ardila, toman este documento con ese mismo sentido. De acuerdo a eso, ya se hizo el planteamiento del paso del Camino Real. Es esta, la carrera 14. Para 1580 pasa el Camino Real y entonces se da el comienzo de la fundación de la ciudad del Socorro propiamente, desde ese momento como una posada en el camino. Las primeras construcciones son como la que vemos al fondo en la casa de Bermeo, que eran casas típicamente españolas de 2 pisos con balcones muy hermosos, coloniales. En el Socorro quedan 4 que corresponden al hospital, donde fue el antiguo hospital, donde está la Casa de la Cultura y la casa que perteneció a don Noel Rodríguez, ahí diagonal con Cajazán. En el sector que estuvo para la población española, de origen español, fue alrededor de este Parque de la Independencia. Hay unas fotos preciosas en documentos, en libros, que se encuentran algunas de ellas por aquí en las cafeterías del Socorro, donde nos muestran los 4 lados de este parque en la época de la colonia. Donde es hoy el Hotel Tamacara, por ejemplo, era la sede de la gobernación en la época del siglo XIX. Una construcción absolutamente colonial y preciosa. En la parte frente a donde es el Banco Popular, diagonal al distrito de policía, esa fue la casa donde nació Bavaria, por allá por el siglo XIX. Y en fin, esa es la parte que corresponde a la fundación del Socorro, de épocas muy antiguas. Voy a leerle muy rápidamente del tomado de Horacio, del doctor Ramiro Gómez, el documento este que acabo de leer, traducido al español, que significa esa acta de fundación del Socorro. Dice Ramiro Gómez: prácticamente sirve de acta de fundación la siguiente escritura de la Notaría Primera del Circuito del Socorro en los folios
227 y 228, los que acabo de mostrar, por medio del cual el alférez José Díaz Sarmiento y José de Archila donaron los terrenos ocupados por la actual ciudad a la Virgen de Nuestra Señora del Socorro, y a la vez legalizaron la situación de los invasores de tierras, que no otra cosa fueron los primeros pobladores del Socorro. Continúa el documento, que es bastante extenso. Indudablemente que allí se puede demostrar la situación religiosa que hubo, que ya se planteó entre la patrona del poblado indígena de Chanchón, Santa Lucía, y lo pertinente a la Virgen del Socorro, cuyas imágenes ya llegaron a esta tierra y que ya hicimos referencia. La Virgen de Nuestra Señora del Socorro era venerada en Europa, principalmente en Italia, en las ciudades de Palermo y Messina, desde el siglo XII. Allí es donde aparece por primera vez esa advocación a la Virgen del Socorro. De allí el padre Francisco Veráis, de la Compañía de Jesús, quien vivió en Santa Fe de Bogotá, introdujo en el nuevo Reino de Granada la devoción a la Virgen del Socorro y fundó la congregación y cofradía de los devotos a la Virgen del Socorro, de la cual dijimos ya formaron parte las dos personas que ya nombramos, que hicieron la donación de los terrenos del Socorro. Siguiendo con la historia, el 21 de noviembre de 1649 se celebró la primera fiesta a la Virgen del Socorro en Santa Fe, hoy Bogotá. Aún no había llegado al Socorro. Continúa Ramiro. Tal éxito continúa Monseñor Restrepo Posada, con el hecho de que, a petición de la congregación, el sumo pontífice Inocencio X, con una bula Omnibus Christi Fidelibus, dada en Roma el 13 de agosto de 1653, concedió jubileo plenísimo a todos los congregantes para el día que trajeran a la congregación Esta es la parte histórica. En la página 23 hay un capítulo pequeñito que dice Apariciones de la Virgen. Y empieza Ramiro hablando de las leyendas de la aparición de la Virgen del Socorro. Y entonces fundamentalmente nos describe principalmente dos leyendas. Alguna primera por allá para 1562, en plena lucha ya de los españoles contra los aborígenes guanes, describen la aparición por primera vez en el cielo de esa época, una imagen a la cual atribuyeron que era la Virgen del Socorro. Pero la segunda, que es la que más se tiene conocimiento hoy, es aquella que ideó el sacerdote socorrano padre José Manuel Gómez Parra. En el año de 1676, dice la leyenda, vivía en el Terán una señora con una niña y describe todo el proceso de esa niña desobediente, donde la envía a traer leña, dice aquí, no fue agua lo que algunos dicen, sino a traer leña, dice Ramiro, y la niña desobedeció y en fin, ya toda esa otra temática pues la desarrollan en el sentido de lo que se conoce hoy como la aparición de la Virgen en el sector del Terán. Finalicemos esta parte de historia de la cosa religiosa, que la parroquia fue inmediatamente erigida bajo el título, después de que donaron los terrenos, la parroquia fue erigida bajo el título de Nuestra Señora del Socorro en 1683, por el ilustrísimo señor Antonio Sáenz Lozano. El 20 de marzo de 1895, ya en el siglo XIX, su Santidad León
XIII instituyó a Nuestra Señora del Socorro patrona y titular de la diócesis. De esta manera, pues hemos descrito muy someramente los temas históricos relacionados con el pueblo indígena Chanchón y con la fundación del Socorro, y la parte religiosa con las leyendas y con toda la parte legal de los dos soberanos papas que tuvieron que ver con la historia de la Virgen del Socorro. La bibliografía que complementa esta temática que hemos manejado hoy, en primer lugar, Historia de la formación de Santander y sus provincias y sus municipios, del doctor Gustavo Pinzón, de la Academia de Historia de Santander. Hay tal vez un texto nuevo que quiero enseñarles, el Libro de Oro de Santander. Este es un buen documento que también da mucha información sobre toda esta temática. Por supuesto, el que ya nombramos desde hace ya varios programas, El pueblo de los Guanes, del presbítero Isaías Ardila. Este sacerdote es una autoridad en esta temática. Indudablemente, el trabajo que ya hicimos mención al doctor Armando Martínez como presidente de la Academia de Historia de Santander, pero además como director de la Escuela de Historia de la UIS, y que en el 2010, a raíz del bicentenario de Actas de Independencia, la UIS sacó los textos que ya nombramos. La provincia de los comuneros, orígenes de sus poblamientos urbanos. El tema para el próximo programa que vamos a sacar en Paso Televisión. Se nos abre en este momento un abanico de momentos históricos muy importantes para Socorro, provincia comunera, Santander y Colombia. Digámoslo muy rápidamente. En primer lugar, el 10 de julio, que ya se nos avecina, lo de las actas de independencia, que en el Socorro fuimos primeros. Se nos viene lo del 20 de julio en Bogotá, es otro espacio muy importante de nuestra historia en Colombia que hay que historiar. Pero igualmente se nos viene el 28 de julio para hacer un homenaje grande a nuestra heroína María Antonia Santos Plata, en sus 199 años de sacrificio que se cumplen este año. El año entrante serían los 200 años del sacrificio de Antonia Santos. Igualmente se nos viene después el tema de la batalla del Pienta, en la cual la provincia comunera, Socorro, estos charaleños, en fin, hicieron una gesta importantísima. Pero después de esto se nos viene una fecha aún más importante tal vez, que es el origen constitucional de Colombia y de América Latina. El 15 de agosto de 1810, con la publicación, la aprobación y la promulgación de la primera acta constitucional de Colombia y de América Latina. Entonces, todo este abanico de momentos vamos a tratar de historiarlos. Empezaremos entonces en la próxima con lo referente al 10 de julio de 1810, actas de independencia, primera la del Socorro.